Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Momento de informaciones aquí en Impacto Económico, información financiera en la pantalla de Telesur. Les saluda Luis de Jesús. Ahora revisamos las noticias más importantes por los próximos 30 minutos. La criptomoneda venezolana, el Petro, sigue a paso firme. Ya resaltan los venezolanos el impacto positivo que ha traído a la economía la nueva era digital que inicia la nación suramericana. En nuestra arista económica de hoy presentamos una radiología de Bolivia y las políticas económicas del presidente Evo Morales para incluir a la población al modelo de desarrollo. Y China y Alemania refuerzan sus relaciones bilaterales. En Economía 360 ampliamos esta y otras informaciones. Así iniciamos esta edición de Impacto Económico Estelar. La criptomoneda venezolana, el Petro, sigue en ascenso y los ciudadanos ya resaltan el impacto positivo que ha traído a la economía venezolana esta era digital. Veamos la siguiente historia de nuestro corresponsal Luis Tavera. En un país donde los ataques financieros por parte de gobiernos internacionales se evidencian cada vez más, el venezolano de a pie se adapta progresivamente a la nueva era económica digital que implementa el Ejecutivo de esta nación suramericana. Adaptarse a los nuevos tiempos es lo mejor en la economía. La economía es muy dinámica en el mundo, especialmente en América, y Venezuela, por supuesto, no puede quedarse atrás al respecto. Creo que todos tenemos que hacer un gran esfuerzo para conocer los pormenores y los detalles de cómo utilizar el Petro en la vida cotidiana. Califican el auge del Petro como una revolución económica. Creo que el Petro y sobre todo el hecho que Venezuela lo haga es el equivalencial cambiario a cuando Venezuela le hizo frente al Imperio Español. Eso es lo que está ocurriendo en el Petro. En el Petro Venezuela está diseñando la moneda internacional, el cambio internacional que se requiere en este momento, y lo está haciendo Venezuela, lo está haciendo un pequeño país. Todos los países lo están haciendo, pero oh surprise, o sea, cuidado con mis amigos del country, pero Venezuela lo está haciendo por necesidad histórica. La creación de una Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas, SUNACRIP, sirve de plataforma para que los venezolanos puedan acceder a la compra directa de criptoactivos sin intermediarios financieros. Me parece un estímulo para todos los venezolanos que participen y ayudemos todo al proceso y a mejorar el país. Hasta ahora, la firma de contratos de compras en petros superan los $600 millones y otros millones en divisas como el euro y yuanes. Recientemente, el gobierno nacional anunció que la criptomoneda Petro será presentada ante la Organización de Países Exportadores de Petróleos, OPEP, como unidad de cuenta para comercializar el crudo venezolano a partir del primer trimestre del año 2019. Luis Tavera Blanques, Telesur Venezuela. Y cambiando ahora de tema, hablamos de Panamá. El gobierno panameño ofreció un balance positivo sobre su participación en la recién culminada primera Feria Internacional de Importaciones de China en Shanghái. Los titulares de los Ministerios de Comercio e Industria y de Desarrollo Agropecuario panameño consideraron como relevante la presencia en la feria a propósito de promover a Panamá y abrir el mercado chino. En este sentido, resaltaron la presentación de más de 20 empresarios panameños en el certamen internacional. Igualmente, el gobierno del país centroamericano agregó que en el encuentro se concretaron acuerdos de intención de compra y de cooperación y también el establecimiento de alianzas entre empresas paralelamente. Ahora bien, paralelo al Tratado de Libre Comercio, negociado entre Panamá y China, existe también el interés panameño en la apertura del mercado chino para 26 productos nacionales como carnes, pescado, mariscos, lácteos y frutas. Y
El Ministerio de Energía y Minas de Perú prevé que los autos eléctricos con importante demanda de cobre impulsarán el avance del metal rojo y la activación de proyectos cupríferos a futuro. El director general de Promoción y Sostenibilidad Minera, Jaime Gálvez, señaló que los autos eléctricos requieren más cobre, lo que generaría una mayor demanda de ese metal en el mundo, así como la reactivación de muchos proyectos cupríferos en el país. Asimismo, Gálvez dijo que las inversiones mineras alcanzarán los 1.600 millones de dólares para este año y los 6.000 millones en 2019. Destacó además que las inversiones mineras a septiembre pasado ascendieron a 3.239 millones de dólares. Por otra parte, indicó que la nueva cartera está conformada por 48 proyectos que totalizan actualmente inversiones por 59.134 millones de dólares. Y en el Caribe insular, la Junta de Supervisión Fiscal, impuesta por el Congreso de Estados Unidos a Puerto Rico, sigue apretando la economía de la isla. Ahora el llamado ajuste propuesto por el organismo colonial llegará hasta las finanzas de la Universidad de Puerto Rico, el principal centro docente público del país. Revisamos el artículo del portal 5 Millas. El plan fiscal de la UPR prevé que el centro educativo sea más pequeño y caro y se convierta en un patrono menos atractivo, según los profesores de Juan Lara y Alex Betancourt. El plan busca que el sistema universitario sea menos dependiente de ingresos del gobierno central, más centralizado y con menos unidades regionales, lo que implicaría el cierre de varios de sus recintos alrededor de la isla. Además, estiman que la asignación gubernamental para la UPR se reduzca de 678 millones de dólares en el año 2017 a 442 millones de dólares en el año 2023. Para ello, se pondría en marcha una reducción de personal, mayormente en las áreas docentes administrativos, que disminuirán del 17% al 21% en los primeros 3 años de este plan. Igualmente, se otorga el pago de una cantidad mucho menor al plan médico a los empleados no docentes y se hacen cambios al sistema de pensiones apuntando a un supuesto ahorro de 10,7 millones de dólares anuales a partir del año 2020. Ahora hacemos nuestra primera pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso revisamos nuestra arista económica de hoy y hablamos del éxito que ha tenido el plan económico que ha implantado el presidente Evo Morales en Bolivia. Ya venimos. Ya estamos de vuelta. El presidente Evo Morales sentenció que la estabilidad económica en Bolivia es un ejemplo para el mundo. Pero a su gobierno, que asumió el mando en el año 2005, no solo se le deben reconocer logros teniendo en cuenta las cifras, o sea, los números. Detrás de estos números también hay otras decisiones importantes, como por ejemplo la inclusión de la población en el modelo de desarrollo. En nuestra lista económica de hoy le contamos. Antes de la llegada de Evo Morales al Poder Ejecutivo, Bolivia contaba con un escaso índice de desarrollo humano que lo ubicaba en los últimos lugares de la región, Haití y Honduras. Cerca del 90% de la población rural boliviana vivía en pobreza y una minoría negaba derechos humanos básicos a los pueblos originarios que constituían la mayor parte de la población. Sus principales recursos energéticos y empresas públicas creadas con la revolución del año 1952 habían sido privatizadas o vendidas a precios de remate. El proceso se acrecentó en las 2 últimas décadas de los gobiernos con modelos neoliberales entre 1985 y 2005. Ya que el Estado pasó de controlar 70% de la actividad productiva a ser un mero regulador económico y su principal industria petrolera, YPFB, recibía regalías de solo 18% por parte de las transnacionales. La amplia brecha de desigualdad social impuesta por este modelo acrecentó el malestar en la mayoría excluida que finalmente en diciembre de 2005 votó por Evo Morales. La llegada de Morales significó una ruptura con el viejo modelo porque permitió la refundación del Estado boliviano bajo la bandera del pluralismo.
A partir de ese momento, la mayoría de la población ha sido beneficiada con el desarrollo de las fuerzas productivas, principalmente por el giro que dio la gestión estatal. El nuevo Estado plurinacional de Bolivia identificó la retención del excedente económico, en el caso de los hidrocarburos, debido a que el 45% de las exportaciones del país dependen de la extracción del gas. El 1 de mayo de 2006 se nacionalizó la industria de los hidrocarburos y se estableció una política de retención del sector, dividido en 50% en regalías, 7% en ganancias recuperables, ganancias de empresas operadoras, ganancias de IPFB y pago de impuestos y patentes. Con ello, se aseguró que el Estado y el pueblo boliviano ganaran y se permitió un ingreso en los primeros 6 años de 12.424 millones de dólares a un promedio de 2.000 millones de dólares anuales, recursos que se distribuyeron entre gobernaciones, municipios y universidades estatales en el marco de la autonomía y del estado de descentralización. Con el segundo pilar se impulsó la redistribución de la riqueza y los recursos como un hecho de justicia social, económica y política. El proceso permitió disminuir la pobreza y dinamizar la economía familiar, aumentando el consumo en los hogares. Además, se llevó a cabo una modernización del sistema de transporte boliviano, con la puesta en marcha del teleférico más extenso del mundo, que hasta el momento cuenta con 7 líneas, 20 kilómetros de recorrido y 125 millones de pasajeros transportados desde su inauguración, contribuyendo adicionalmente con el sector turismo, que en la última década aumentó 143%. Por otra parte, el modelo incrementó la oferta de la potencia eléctrica en 103% entre 2005 y 2017, generando un excedente de 600 megavatios, no solamente para los bolivianos, sino para ser exportado a países vecinos. Asimismo, el manejo soberano de los recursos estratégicos, el impulso de otros sectores productivos no tradicionales y el desarrollo de fuentes energéticas alternativas permitió a Bolivia salir con buen pie del desplome de los precios internacionales de las materias primas. Desde 2010, el gobierno se aseguró para que el Estado boliviano desarrollara por sus propios medios la explotación e industrialización del carbonato de litio. Esta medida permite a Bolivia entrar al mercado energético alternativo con visión exportadora a partir de 2019, pero ejerciendo el control en cada una de las cadenas comercializadoras. También las ventas externas de productos no tradicionales experimentaron un aumento del 16% en valor durante el primer cuatrimestre del año, posicionando el mercado externo de tortas de soya, nueces amazónicas, urea, azúcar y quinoa hechas en Bolivia. Y bien, a todo esto sumamos también que el gobierno de Evo Morales consolidó el sistema financiero del país al posicionar la moneda local, otorgar créditos en beneficio de la población más necesitada y también disminuir las transacciones en divisas extranjeras. Otro logro significativo del modelo económico boliviano fue elevar el ahorro interno, el cual pasó de 3.800 millones a 25.000 millones de dólares en el sistema financiero. Esto creó una musculatura de recursos propios equivalentes a casi el 75% del Producto Interno Bruto y permitió al país contar con más apoyo financiero a favor de los más necesitados. El Ejecutivo boliviano también articuló el capital financiero con el capital productivo, convirtiéndose en una interfaz de regulación. Desde 2013 promulgó la Ley de Servicios Financieros, que reguló las tasas de interés para créditos productivos y de viviendas, para que la población de bajos recursos pudiera adquirir una casa digna, iniciativa que hasta marzo de este año benefició a más de 220.000 familias bolivianas. El país también se convirtió en un modelo exitoso para la región al desdolarizar su sistema financiero, apoyado por la estrategia de la bolivianización, la nacionalización de sus recursos naturales y una serie de políticas monetarias, las cuales han contribuido a la estabilidad y el crecimiento económico en promedio de 4,9% en los últimos 12 años. De acuerdo al Banco Central de Bolivia, esto aseguró que la divisa estadounidense dejara de ser el indicador fundamental e influyente de las transacciones financieras y de comercio, e incluso un factor inflacionario como sucedía en el pasado. Ahora la moneda nacional está a 7,5% de desplazar al dólar de las operaciones crediticias, ya que hasta el 30 de junio de este año, los créditos en bolivianos alcanzaron 98,1% del total y los depósitos registraron el 87%. Esto contrasta con la situación del año 2005, cuando los créditos en moneda nacional alcanzaron apenas el 8% y en dólares eran del 92%.
Y bien, el aparato productivo boliviano ha logrado una gran estabilidad por el buen desarrollo microeconómico, cuyo principal benefactor es precisamente el pueblo boliviano. Esta combinación virtuosa se obtuvo sin pérdida de soberanía ni privatizaciones y también con políticas de derechos sociales que saldaron deudas. Al mismo tiempo, las decisiones de su administración en el plano económico reactivaron la demanda interna y reposicionaron los productos hechos en Bolivia. Hacemos una segunda pausa. Al regreso revisamos Economía 360 y hablamos de Asia y de Europa. ¿Por qué? Porque Alemania y China buscan restablecer o mejorar, debo decir, sus relaciones bilaterales. De esto y mucho más hablamos a la vuelta de la pausa. Ya estamos de vuelta aquí en Impacto Económico. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, se reunió este martes en Beijing con su homólogo alemán Heiko Maas. Ambos países discutieron una amplia gama de temas bilaterales, desde los asuntos nucleares de Corea del Norte e Irán, las condiciones de los derechos humanos, armamentos y temas climáticos, hasta asuntos de comercio. Ambas naciones están interesadas en mantener beneficios colaterales en el marco del respeto y el diálogo mutuo. La reunión contó con la asistencia de una delegación empresarial liderada por el ministro de Relaciones Exteriores alemán, que salió de Berlín para Beijing en su primera visita oficial en el gigante asiático desde que asumió el cargo el marzo pasado. Celebramos el cuarto diálogo estratégico China-Alemania sobre asuntos diplomáticos y seguridad. Creemos que la cooperación China-Alemania es altamente complementaria y puede generar grandes intereses compartidos. Y Singapur acoge desde este martes la 33ª cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, mejor conocida como la ASEAN. En la ceremonia de apertura, los líderes del bloque regional advirtieron sobre los efectos del proteccionismo. Los ministros de comercio de los Estados miembros, por su parte, firmaron un acuerdo sobre el comercio electrónico. Durante la ceremonia de apertura de la 33ª cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, los líderes del bloque regional advirtieron sobre los efectos del proteccionismo. Por su parte, el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, expresó su preocupación por lo que denominó nuevas tendencias estratégicas internacionales contra el multilateralismo, que respaldaba el crecimiento y la estabilidad de la ASEAN. Antes de la cumbre, el premier de Malasia, Mahathir Mohamad, también advirtió que las tensiones comerciales entre Washington y Beijing podrían desencadenar un efecto dominó de medidas proteccionistas por parte de otros países. Asimismo, los ministros de comercio de los Estados miembros de la ASEAN firmaron un acuerdo sobre el comercio electrónico, promoviendo el comercio sin papel entre las empresas y los gobiernos del bloque para generar transacciones rápidas y eficientes. Por su parte, el ministro de Comercio e Industria de Singapur, Chan Chun Sing, dijo que el acuerdo tiene como objetivo facilitar las transacciones de comercio electrónico transfronterizas para impulsar el crecimiento económico regional. El delegado de Singapur añadió que la ASEAN es el mercado de más rápido crecimiento del mundo, con 330 millones de usuarios de Internet. Para el año 2025, la economía del Internet de la ASEAN se cuadruplicará a $220.000 millones de los $50.000 millones en 2017, y se espera que el comercio electrónico crezca a $88.000 millones. En concreto, con el acuerdo, las empresas pueden acceder y mover datos a través de las fronteras con mayor facilidad, sujeto a las medidas de seguridad adecuadas. Y bien, ahora le contamos que a los pacientes de cáncer de Irán les resulta cada vez más difícil recibir tratamiento y adquirir medicamentos debido a las sanciones nuevamente impuestas por los Estados Unidos. Pese a que las sanciones de Washington apuntan a las industrias petroleras, bancarias y navieras de Irán, el sector de la salud también se ve afectado por las medidas coercitivas y unilaterales. En las últimas semanas, los costos de tratamientos contra el cáncer se han duplicado después de las sanciones. Por ejemplo, Ali Qasemian, jefe del Instituto de Cáncer Imam Khomeini, explicó que las sanciones impiden que los ciudadanos transfieran dinero a países extranjeros, por lo que es imposible comprar ciertos medicamentos y dispositivos médicos. A pesar que el señor Trump afirma que su presión está sobre el gobierno de Irán, es una mentira absoluta. Esta presión se dirige directamente a las personas. Mi esposo es un paciente con cáncer y estamos preocupados por sus medicamentos y sus servicios.
Esta es la segunda ronda de mi quimioterapia después de las respuestas. Los costos de la quimioterapia eran de 10 millones de rial antes, pero ahora el costo es de 20 millones y cada uno tiene diferentes medicamentos. En cuanto a los costos, se ha vuelto muy caro. Ahora, cuando se trata de un país extranjero para comprar medicamentos, estas son las respuestas de alguna manera importante para el consumo humanitario. Y la Comisión Europea sigue esperando la presentación de un nuevo plan presupuestario por parte de Italia, después de haber rechazado el borrador original. Mientras tanto, italianos exigen poder decidir sobre su propio presupuesto. ¿Somos o no somos un Estado soberano? ¿Somos o no somos libres de decidir nuestro propio destino? Es verdad, somos parte del contexto europeo, pero después de 8 años, este contexto nos ha llevado a estos resultados. ¿Tenemos derecho a tratar de cambiar las cosas? Creo que Italia es un país muy importante y que Europa no puede permitirse que se hunda, por lo que, en mi opinión, de alguna manera Italia se salvará, como siempre sucedió, como salvó a Grecia. No tengo miedo. En este momento tienen líderes locos que desafortunadamente no saben lo que es la economía. Ciertamente, al ser parte de la Unión Europea y ser uno de los países fundadores de la Unión, Italia debe respetar ciertas restricciones y ciertas reglas. Pero creo que es correcto que Italia tenga cierta autonomía para tratar de resolver los problemas de la patria, que la Unión Europea está manteniendo una distancia. Pasamos ahora de Europa a África. Total y Angola inaugurarán un nuevo campo petrolero de aguas profundas por un valor de 16.000 millones de dólares en el país africano. El proyecto petrolero Kaombo, del gigante petrolero francés Total, se perfila de suma importancia para la reactivación de la economía angoleña. Por primera vez en el mundo se colocó una red de más de 300 kilómetros de tubos hasta 2.000 metros bajo el mar para elevar los hidrocarburos en la superficie. Con esto se podrán entregar eventualmente hasta 110.000 barriles de petróleo por día para luego, a mediados del año 2019, producir 230.000 barriles diarios. Total produce el 40% del petróleo crudo que se extrae en Angola y es el segundo proveedor más grande de África subsahariana detrás de Nigeria. Definitivamente, Angola es muy importante para Total. Representa cerca del 10% de nuestras producciones mundiales. Definitivamente, es un país muy importante. Tenemos una larga historia en este país, porque empezamos hace 65 años, en 1953. También somos un participante económico muy importante en el país. Operamos el 40% de la producción, lo que significa que estamos cerca del 15% del PIB, lo que es enorme solo para una empresa. Estamos representando cerca del 30% de los ingresos del Estado y también representando cerca del 40% de las exportaciones del país. Por lo tanto, estamos contribuyendo en gran medida a los dólares que ingresan al país. Bien, ahora nos movemos para revisar los indicadores del precio del crudo al cierre de la jornada de este martes, que tuvieron bastantes bajas al cierre de la jornada. Iniciamos con el barril del petróleo intermedio de Texas, WTI, marcó $56,07 y perdió 4,71%, una baja drástica. También el barril del Brent de referencia en Europa se ubicó en $65,92, perdiendo 6,36% frente a la jornada anterior. Y mientras, culminamos con el crudo venezolano que se ubica hoy en 448,62 yuanes. Con esta información llegamos al final de esta emisión de Impacto Económico. Síganos en redes sociales, en Twitter. Nos encuentra como @TelesurTV, @TelesurImpacto. Hasta la próxima.